El Salmo 119 está escrito siguiendo un orden alfabético. Bien, el libro de Lamentaciones está escrito de la misma manera en el cual fue escrito el libro de los Salmos. Bien, eso fue un dato curioso. Pero a excepción de estos dos libros, el resto de los libros de la Biblia no fue escrito en capítulos ni en versículos. El texto que estamos estudiando, la carta a los romanos, es una carta. De tal manera que cuando el apóstol Pablo escribe, o más bien, cuando esta carta se escribe, el apóstol Pablo dicta, habla, y un compañero del apóstol Pablo, un escriba, se ocupa en escribir lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Por eso necesitamos hacer un resumen de lo que hemos estado aprendiendo. Porque vamos a leer el día de hoy el capítulo 12, pero si no sabemos de qué viene hablando la carta, nos vamos a perder. Bien, Romanos capítulo 1. ¿Quién me habla de Romanos capítulo 1? Rápidamente, en pocas palabras. Habla de la universalidad del pecado. Muy bien, hermana Verónica. Muy bien. Romanos capítulo 1 nos habla acerca de la universalidad del pecado. ¿Cómo? Y la culpabilidad del hombre. Muy bien, Josué. Muy bien. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla del poder salvador del Evangelio, pero también y sobre todo se ocupa en declarar que toda la humanidad está bajo pecado. Todo ser humano que nace en el mundo es pecador. Bien, Romanos capítulo 2. ¿De qué nos habla? Del justo juicio de Dios. Muy bien, Josué. Ya, qué bueno que esté ahí atento leyendo su Reina Valera. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo se ocupa en confrontar la mente judía que pensaba que por el hecho de pertenecer al pueblo escogido de Dios, tenían un trato especial para con Dios en cuanto a la salvación. Bien, en cuanto a los pactos, en cuanto a las promesas, en cuanto al plan de Dios, la nación de Israel sí tiene un trato especial del Señor. Bien, repito ese concepto. En cuanto a pactos, en cuanto a promesas, en cuanto al propósito de Dios, la nación de Israel sí ha sido privilegiada por Dios. Recordemos en el libro de Éxodo, antes que viniera la plaga de la muerte de los primogénitos, dice la Biblia claramente que Dios hace diferencia entre Israel y Egipto. Lo dice claramente. Entonces ahí vemos que la nación de Israel sí tiene un trato especial de Dios en cuanto a su plan, su propósito y su pacto. Bien. Pero en cuanto a la salvación de los pecadores, en cuanto a la salvación, todo ser humano es pecador en el mundo y todo pecador merece ¿qué cosa? ¿El cielo? El infierno. La El condenación. infierno. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 confronta ese pensamiento judío. Romanos capítulo 3. ¿De qué trata? Habla de que no es justo, todos nos desviamos y aún nos hicimos inútiles y no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y no hay justo. Muy Que bien. la salvación es por fe. Y luego habla de la justificación por medio de la fe y que o sea que la justicia es por medio de la fe sin obras de la ley. Excelente, muy bien. Excelente división. Primeramente, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo se ocupa en argumentar bíblicamente, basado en el Antiguo Testamento, la pecaminosidad del ser humano y lo horrible que es el pecado delante de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 3 encontramos ese pasaje tan citado por nosotros los cristianos, que dice que porque la paga del pecado es la muerte. Bien, entonces, eso lo encontramos en la primera parte de Romanos capítulo 3. Luego, la segunda parte de Romanos capítulo 3, como bien mencionaba hermana Mixia, el apóstol Pablo se ocupa en hablar de que la salvación de los pecadores es únicamente por gracia de Dios.
no por obras humanas, no por mérito humano, porque en el esfuerzo humano todas las obras que nosotros hacemos, las hacemos manchadas de pecado. Como personas, como seres humanos, podemos hacer buenas obras, pero si en esas buenas obras hay un sentir de ser visto por los demás, ya esa obra está manchada con orgullo. Esa obra ya está manchada con jactancia. Entonces es pecado. Por eso la salvación es una cuestión de gracia por medio de la fe. Capítulo 4. Ahí hace referencia sobre Abraham. Muy bien. Romanos capítulo 4, el apóstol San Pablo sigue argumentando basado en el Antiguo Testamento. Y así como Abraham creyó a Dios, a la promesa de Dios, y luego obedeció a Dios, de igual manera, en la salvación de los pecadores, el pecador primero tiene que creerle a Dios y su palabra, y luego el creyente hace obras de obediencia. No es al revés. Primero se cree en Dios, se es salvo, y luego se vive en obediencia. No hay que hacer obras para ser salvo, sino primero se es salvo para luego vivir en buenas obras. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo habla de los beneficios de haber sido salvado por gracia por medio de la fe. Entonces, habla de los beneficios de la justificación. Esto es, ser salvo por medio de la fe. Y luego el apóstol Pablo hace un contraste entre Adán, que es el padre de la humanidad caída, con el Señor Jesucristo, que es el padre de la humanidad salvada o restaurada. En el capítulo 6 del libro de Romanos, ¿a quién quiere decirlo? Lo voy a decir yo, pero ¿quién quiere adelantarse y decir de lo que trata Romanos capítulo 6? Habla que debemos Que la morir. salvación, A ver, primero, hermana Alejandra, ¿de qué trata Romanos 6? Habla de que debemos morir al pecado Ya, muy bien. ¿Y hermana Alexia? y que no debemos presentar. lo mismo. ¿Ah? Muy bien. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo declara que el cristiano, el nacido de nuevo, está muerto al pecado. Esa es la relación espiritual que el cristiano tiene con el pecado. Está muerto a él. Y luego dice que el cristiano está vivo para Dios. Antes era un esclavo del pecado, pero ahora el creyente está vivo para Dios. Bien. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo declara que el cristiano hoy, el ser humano que ha sido salvado por Dios, ya no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. O sea, el cristiano ya no está subordinado a un sistema de obras por medio de la cual el pecador quiere ser salvado, sino que ahora está bajo la administración de la gracia, siendo salvo por gracia de Dios, pero llevando una vida que honra a Dios en respuesta a la salvación. De igual manera, no estamos bajo la ley en el sentido de que no estamos bajo la condenación de la ley. Eso es Romanos capítulo 7. Y luego el apóstol Pablo habla de la lucha interna que todo creyente tiene con el pecado. Porque a pesar de que hemos sido salvados del pecado, el pecado como tal todavía, y pongan atención a esto, el pecado todavía mancha nuestros miembros, nuestro cuerpo. Entonces, no les voy a preguntar en qué área de su vida les pasa, pero hay veces en las cuales que aún siendo salvos, nuestras manos quieren tocar el pecado. ¿Sí o no? Sí. Hay veces en las cuales nuestra boca quiere hablar pecado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Hay veces que nuestra mente quiere pensar pecado. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Aquel que diga, no, mis manos nunca quieren tocar pecado, mi boca nunca quiere hablar pecado, mi mente nunca quiere pensar pecado, dos cosas. O es un mentiroso, o segundo, ya está glorificado y está en el cielo, porque allá no hay pecado. Pero mientras estemos en la tierra, nuestro cuerpo, nuestra carne, todavía quiere pecar. Entonces, de esa lucha el apóstol Pablo habla en Romanos 7. En Romanos 8, el apóstol San Pablo habla de la vida guiada por el Espíritu Santo. Porque a pesar de que tenemos luchas contra el pecado todos los días, según Romanos 7, según Romanos 8 llevamos una vida espiritual. Noten esto es muy importante.
a pesar de que luchamos en contra de la carne, o aunque vivimos en esta carne, en este cuerpo, en este envoltorio, todavía luchamos contra la carne, vivimos en el Espíritu. Y de eso habla Pablo más adelante en 2 Corintios. Bien, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces de eso habla Romanos capítulo 8, de la vida espiritual. Luego los capítulos 9, 10 y 11 hablan de un tema muy especial. ¿Quién recuerda? ¿De qué habla Romanos 9, 10 y 11? Hablan de Israel, de la elección Sí. del Señor por su pueblo y La de soberanía cómo de Dios. incluye el Señor a los gentiles en la gracia. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo hace este cambio tan drástico? Porque él estuvo hablando de la vida cristiana, de la lucha contra el pecado, de la salvación por gracia por medio de la fe. Josué, ¿quiere decir algo acerca de... ¿Qué? ¿Quieres decir algo acerca de la carta a los romanos? ¿Alguna duda? Sí, no sé, es que como veo que nos estás llamando a todos por medio de tu cámara, o todavía Yo no tengo quieres decir cámara. nada. Ya, entonces pon atención. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo hace este cambio tan drástico? Bueno, porque como ustedes saben, al apóstol Pablo lo acusaban los judíos de su época de ser prácticamente un antisemita, un antijudíos o un anti-Moisés, un anti-ley, un anti-pentateuco. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11 se ocupa, como bien dijo hermana Alejandra, de hablar del trato de Dios en el pasado con Israel. Israel fue elegido por Dios como nación. En el capítulo 10 habla de el presente de Israel. Israel se mantiene en el plan de Dios. Los israelitas se siguen yendo al infierno por causa de su pecado, pero Dios les sigue proveyendo salvación por gracia por medio de la fe. Y en el capítulo 11, que fue un capítulo muy impactante, hablamos acerca del futuro de la nación de Israel. Cómo algún día toda la nación de Israel que esté viva en ese momento va a ser salva. Y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Cuando el Mesías venga triunfante a establecer su reino en la tierra, todos los israelitas vivos van a mirar al Mesías venir, van a llorar como se llora por hijo unigénito, y esa generación va a ser redimida, va a ser salvada por Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo contempla esta profecía, que está en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente en Romanos 11. Pongan atención ahí al versículo 33. Noten lo que dice. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque el apóstol Pablo tiene la misma reacción que tenemos nosotros cuando escuchamos hablar de doctrinas como la predestinación. A ver, una pregunta. De los que están escuchándome ahora, ¿quién de ustedes, cuando ha escuchado acerca de la doctrina de la predestinación, se ha quedado inmutable? Ni le va ni le viene el tema. ¿Alguno de ustedes ha reaccionado así cuando escuchó sobre esa doctrina por primera vez? No, de primera sí, pues, cuando no sabía lo que, porque no tenía claro lo que era la predestinación, siempre me llamó la atención ese tema, pero después cuando ya supe bien, explicó bien, expuso el tema, sí, sí, me importa mucho. Es realmente impactante. Lo mismo Sí, cuando mucho. escuchamos hablar acerca de la elección de Israel y la elección de la iglesia y cómo Dios ha llevado a cabo su plan, también es un tema impactante. Cuando hemos aprendido de la segunda venida de Cristo y de los millones y millones de pecadores que están ahora en el infierno, ha sido una doctrina impactante. Entonces el apóstol Pablo reacciona de esa manera. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa es una explosión de alabanza del apóstol Pablo. Porque así reaccionamos los creyentes cuando somos impactados por las escrituras.
Ya, ahora entramos al Pastor, 2. de hecho, hasta hace poco tiempo atrás, y incluso cuando pienso en este tema, muchas veces se me han llenado los ojos de lágrimas por mis seres queridos, que no sé qué va a pasar con ellos. Entonces, sí, me afecta mucho de repente. Bueno, es así, es así. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, pero yo creo que todo genuino creyente que mantiene una comunión íntima con Dios, leyendo la Biblia, ha llorado. Leyendo la Biblia, ha sentido confianza y gozo en el Señor. Sí. En otras ocasiones, incluso leyendo la Biblia, nos hemos reído. Porque nos damos cuenta de cómo la palabra de Dios es tan clara en nuestra vida, y como dice la carta a los hebreos, nuestra alma está totalmente abierta delante de Él. Y es como que por medio de las escrituras, Dios toma un bisturín y empieza a cortar por dentro y empieza a mostrar todo lo que hay. A eso se refiere con que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que corta hasta lo más profundo de nuestra alma y todo está abierto y descubierto ante Él. Bien, vamos a leer el capítulo 12. El capítulo 12 de Romanos tiene 21 versículos. Así que voy a enchufar mi notebook porque me estoy quedando sin batería. Esperen un momento. Ahí sí. Ya. Entonces, tiene 21 versículos. Y vamos a leer de la siguiente manera. Vamos a leer para que sea una lectura más fluida. Somos 1, 2, 3, 4, 5. Está por ahí el Lucas también. Lucas, ¿estás ahí? ¿Da alguna señal de vida? Sí. Ya, perfecto. Vamos a hacer algo para que sea una lectura más fluida. Hermana Camila, porque lo voy a mencionar en el orden que yo lo estoy viendo en la pantalla. Bien. Hermana Camila va a leer 3 versículos. Ya, los primeros 3. Luego voy a leer yo los 3 siguientes. Luego va a leer hermana Alejandra 3 versículos. Luego hermana Verónica. Ahí está el José también ahí. Vamos a leer Camila primero, después yo, después Alejandra 3 versículos, después el Josué 3 versículos, después hermana Verónica 3 versículos. ¿Cuánto van? 3, 6, 9, 12, 15. Luego va a leer Javiera 3 versículos. ¿Bien, Javiera? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Sí. Y luego hermana Mexia va a leer 3 versículos. Y parece que ahí estamos, ¿cierto? 2, 3, 5, sí. Y ahí se completan los 21 versículos. El Lucas, el día de Pastor hoy, Alejandro, ¿no? hoy día Lucas va a quedar en descanso. Ya está en la banca en Lucas por el día de hoy. Lo vamos a hacer de esta manera para que la lectura sea más fluida. ¿Ya? Entonces va a empezar. Ya voy a ir con Lucas. Va a empezar hermana Camila con los primeros 3 versículos, luego yo, luego Alejandra, luego Josué, luego hermana Verónica, luego Javiera, luego hermana Mixia. Y con eso vamos a completar los 21 versículos. Ya. Camila, por favor. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. 11. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto y a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Muy bien. Ver, ha sido una lectura más fluida, así que muy bien. Esta ha sido la lectura de Romanos capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo vuelve a seguir el hilo que estaba tratando antes de los capítulos 9, 10 y 11. ¿Ya? Atentos a esto, no nos perdamos. En los capítulos anteriores a los recién mencionados, el apóstol Pablo estuvo hablando de la salvación de los pecadores, luego estuvo hablando de la vida espiritual de los creyentes, de cómo vencer el pecado, cómo vencer la mundanalidad. Luego trató acerca de Israel. Pero ahora el apóstol Pablo vuelve a tratar la vida cristiana. Retorna al tema que había dejado pendiente anteriormente. Antes de los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo estaba hablando de la vida espiritual, la vida interior del creyente. En el capítulo 12 y del capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo habla ya no necesariamente de la vida interior, sino de la vida exterior del cristiano. Bien, ¿me siguen hasta acá? Háganme así si me siguen hasta el momento. A ver, muy bien, ya, excelente. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de la vida exterior del creyente, o de cómo el cristiano se relaciona con su exterior. En el capítulo 12, el apóstol Pablo habla primero de la conducta cristiana propia del creyente, o sea, del cristiano consigo mismo. Luego, el apóstol Pablo habla de la conducta del cristiano en relación con otros creyentes. Y luego el apóstol Pablo habla de la vida o la conducta del cristiano en relación con sus enemigos. ¿Escucharon bien? La conducta del cristiano para consigo mismo, la conducta del cristiano para con sus hermanos, y tercero, la conducta del cristiano para con sus enemigos. Muy bien. Y ahora el momento que están esperando. ¿Dudas, preguntas, sugerencias y comentarios acerca de este capítulo? Hermana Alejandra, lo sabía. La primera pregunta va de la hermana Alejandra. El versículo 1, pastor. ¿Ya?
¿Qué significa que nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Ya, ¿Qué esa es una significa pregunta esto? bastante completa. Vamos a tratar de responderla. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, este término así que tiene que ver con lo que estuvo hablando antes. Todas las doctrinas que mencioné delante. El apóstol Pablo ya habló de la predestinación, de la elección, de Israel, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios, de la salvación por gracia, y luego de todo este cúmulo de doctrinas, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, o sea, en base a todo esto que les he enseñado, por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, es como que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, miren cuán grande es Dios. Miren cuán perfecto es Dios. Miren toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En base a esto, en base a lo que es Dios, ustedes mismos tienen que presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los sacrificios que los judíos le presentaban a Dios? ¿Cuáles? Animales muertos, o sea, el sacrificio de animales. Correcto. Cuando un judío reconocía que había quebrantado la ley, tenía que presentar un sacrificio de expiación y tenía que traer un corderito o una cabra o un vacuno, dependiendo de sus capacidades. Lo traía y ese animal era degollado y era ofrecido delante de Dios en el altar. Si un cristiano, o más bien un judío, no un cristiano, un judío, que es el antiguo pacto, cuando un judío quería consagrar su vida a Dios, dedicarse al servicio a Dios, traía un animal y presentaba un sacrificio de holocausto. Un holocausto era un sacrificio de consagración. Lo mismo si un cristiano, o más bien un judío, tenía un motivo de gratitud al Señor, también traía una ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz también consistía en un animal que venía y se degollaba y se entregaba sobre el altar. O sea, eran animales muertos. Ahora, el día de hoy, Dios sigue exigiendo sacrificios. Pero, puesto que estamos en una dispensación distinta, estamos en una administración distinta, Dios es el mismo. Él sigue exigiendo sacrificios. Pero el día de hoy Dios no exige sacrificios muertos, porque Cristo ya murió una vez y para siempre por nosotros, para salvarnos. El día de hoy Dios exige sacrificios vivos. Esto es, creyentes que se entreguen por completo a vivir para Él. Dios no quiere que nos inmolemos, sino que quiere que vivamos para su gloria. Por eso dice, presenten sus cuerpos. Mucho se habla en el cristianismo de entregarle al Señor nuestro corazón. Y equivocadamente muchos asumen que se trata de entregarle llanto, entregarle emociones. Y eso está bien, porque el Señor es dueño de nuestras emociones. Pero el Señor no solamente quiere nuestro hombre interior, Dios quiere nuestro ser exterior. De tal manera que Dios quiere que honremos al Señor con nuestra forma de usar el cabello. Por eso dice que la mujer no use peinado ostentoso. Y eso obviamente incluye a los varones también. ¿Ustedes creerían que yo honraría a Dios si yo estuviera predicándoles acá con un moicano lleno de colores, lleno de piercing, en la nariz, en las orejas, en la boca? De esa manera mi cuerpo no está honrando a Dios. Dios quiere que honremos a Dios con nuestro cuerpo, ya sea con la apariencia física, la cual debe ser prudente, casta, tanto como con nuestra moralidad física. Dios no quiere que le entreguemos nuestros cuerpos a los placeres de este mundo. No es malo disfrutar de ciertos placeres. No es malo disfrutar de una rica comida. Pero la glotonería es pecado. No es pecado descansar el cuerpo y a lo mejor un día o 2 días a la semana dormir un poco más de lo normal para descansar. Pero sí es pecado la pereza.
¿Se dan cuenta de esto? Entonces, Dios quiere que le honremos con nuestros cuerpos. No solamente con nuestro hombre interior, sino con nuestro ser exterior también. Dice, nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, lo acabo de explicar. Santo. Dios quiere que vivamos apartados del pecado. Por eso, aquel creyente que piensa que honra a Dios solamente con ir a un culto una vez a la semana o de participar de una reunión bíblica una vez a la semana, y con eso está bien, está equivocado. Dios quiere que todos los días de la semana seamos santos, o sea, alejados del pecado. Agradable a Dios, porque la santidad agrada a Dios, y noten esto, que es vuestro culto racional. ¿Qué es algo racional? ¿Quién me lo puede explicar? Como razonable. ¿Cómo? Razonable. Muy bien, algo razonable. Algo razonable es algo que puede ser comprendido por la razón humana. En palabras sencillas, Dios quiere que le honremos con nuestra inteligencia. ¿Qué significa? Que a medida que nosotros vamos alimentándonos de la palabra de Dios, vamos nutriendo nuestra mente, nuestro conocimiento, y aprendemos a pensar bíblicamente. Por eso, una vez escuché un pastor que decía de que antiguamente, hace algunas décadas atrás, los evangélicos eran conocidos en Chile, por lo menos, como el pueblo del libro, porque era conocido que todos los evangélicos eran muy buenos para leer la Biblia. Y eso era lo que producía que el pueblo evangélico tuviera un pensar distinto al resto del mundo. El día de hoy, lamentablemente, a los evangélicos los distingue otra cosa. Muchas veces las locuras que algunos pastores salen haciendo en la tele. Pero somos llamados a ser conocidos por nuestra capacidad de razonamiento bíblico. Dios quiere que nos entreguemos a Él en nuestro culto racional, que podamos pensar bíblicamente y analizar la vida razonablemente, o sea, desde una plataforma bíblica, lógica. Dios no es irracional. Dios no es antilógica. Dios es el Dios de toda sabiduría. Es el Dios de toda inteligencia. Y así es como Dios quiere que vivamos. Bien. ¿Alguna otra observación o pregunta sobre Romanos 12? Cuando habla pastor de los dones, el don de el de profecía. Ya, yo sabía que iban a preguntar sobre eso. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 5. Dice, no, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ya? ¿Cuál es el don de profecía que está hablando aquí? Bien, ¿cuál es el don de profecía que se está hablando aquí? La pregunta es, ¿cuántos dones de profecía hay? Vamos a partir de esa base. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hay 2. 2, ¿ya? ¿Cuáles serían esos 2 dones de profecía? ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta cuál es? La pregunta es, ¿cuántos dones de profecía hay? Dones de profecía. Yo creo que está la profecía que era lo que Dios le revelaba a los profetas antiguos, que en cuanto a los sucesos que iban a acontecer en determinado pueblo o ciudad. ¿Ya? O cuando el Señor le hablaba a los reyes por medio de sus profetas, el profeta Samuel, por ejemplo, hijo. Ya. Y el don de profecía de hoy en día, que tiene que ver con declarar la palabra del Señor. Yo creo que existen esos dos, o existían al menos, no sé, no tengo muy claro. Bueno, esa pregunta que les hice era una pregunta con trampa. ¿Por qué razón? Porque solamente hay un don de profecía. Vamos a desglosar un poquito esto. ¿Qué es un don? ¿Quién recuerda lo que significa la palabra don?
en sí misma la palabra. ¿Qué es? Un regalo. Un regalo. Gracia. Un regalo, una gracia. Bien, yo lo definiría, o más bien un sinónimo que yo le daría sería la virtud. Bien, un don es una virtud. De tal manera que podemos hablar de don, de cosas materiales, como de cosas abstractas. Por ejemplo, la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da. Bien, pero al mismo tiempo nuestros hijos son un don de Dios, un regalo que el Señor nos da. Y son algo tangible, algo que podemos abrazar y sentir. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra cuando habla del don de profecía? Está hablando de una virtud, de una gracia, de un regalo que Dios nos da. Y este don, esta gracia es la profecía. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? La palabra profecía, simple y llanamente, significa hablar hacia afuera. Eso es profetizar, hablar hacia afuera, comunicar algo públicamente. Ahora, nuestro dilema, por lo general, se encuentra en el carácter de aquello que se enseña. Porque cuando nosotros vamos a las escrituras, y yo creo que esto es por influencia principalmente de la escuela dominical o de muchas veces de las películas que encontramos en televisión, en internet, cuando hablamos de profetas, inmediatamente viene a nuestra mente Isaías, ¿sí o no? Inmediatamente viene a nuestra mente Jeremías, Ezequiel, Elías. Jonás, Elías, Eliseo. ¿Por qué? Porque su ministerio profético se desarrolló de tal manera que hay libros completos que tratan acerca de ellos. Sin embargo, cuando analizamos las escrituras, nos damos cuenta que José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Israel? Sí. José también ejecutó la profecía. José declaró a sus hermanos o a sus descendientes que la nación de Israel iba a ser sacada de Egipto. Ahora, no reconocemos a José necesariamente como un profeta. ¿Por qué? Porque su ministerio fue muy breve, o su declaración profética fue una en ese sentido. Pero él declaró palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de el don de profecía, tenemos que hablar de alguien que declara algo, declara la palabra de Dios. Y tenemos que entrar a analizar el carácter de aquello que se profetiza. La profecía puede ser palabra de Dios revelada directamente a la persona, o puede ser palabra de Dios declarada a otra persona y recibida por alguien. ¿Qué quiero decir con esto? Jonás era un profeta de Dios por cuanto Dios le dijo, ve a Nínive y profetiza contra ella. Y di, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás que tenía que dar. Entonces, profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio un mensaje y él lo anunció. Pero así como Jonás, hay otros profetas que Dios les daba un mensaje por medio de las escrituras. Y estos profetas leen la palabra de Dios en las escrituras y luego la declaran. Por eso en el Nuevo Testamento también encontramos profetas. Por eso se habla de profetas en el Nuevo Testamento. Algunos profetas del Nuevo Testamento sí profetizaron acerca de eventos futuros, pero no todos. ¿Por qué? Porque el don de profecía no necesariamente tiene que ver con predecir el futuro, sino que tiene que ver con declarar la palabra de Dios. De tal manera que el día de hoy podemos encontrar hermanos en la fe que son fieles proclamadores del Evangelio y proclaman el Evangelio y hacen un llamado a la salvación, al arrepentimiento, y profetizan, porque dicen, Cristo viene. Eso es una profecía, y ellos declaran la profecía. Cuando dice, algún día los muertos se levantarán, habrá una resurrección, eso es una profecía. Entonces, si el día de hoy se levanta un hermano y predica la palabra de Dios y declara el mensaje divino, podemos hablar claramente de un don de profecía, porque hay alguien que está manifestando la palabra de Dios, la está proclamando. Eso es don de profecía. Entonces, el día de hoy hay profetas, claro que lo hay en ese sentido. No hay revelación nueva, no hay nuevos mensajes de Dios, todo el mensaje está en las escrituras, pero en ese sentido hay don de profecía.
por cuanto el don de profecía fue dado por el Espíritu para la iglesia, para que ésta sea edificada. Bien, ¿me doy a entender o fue mi respuesta muy compleja? No. Está bien. Está bien. Mm. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta u observación respecto a Romanos capítulo 12? Pastor, ¿Sí? el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya. Este versículo me da la impresión así como, sé bueno con él, porque creo que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, creo que tiene que ver como avergonzarlo, ¿o no? Ya. Yo lo Claro, entiendo más que llevarlo al arrepentimiento. Yo lo ¿Ya? entiendo así, ¿o no? ya, muy bien. Tiene que ver con ambas respuestas. Con ambas respuestas. Estuve leyendo anoche, estuve investigando un poquito acerca de estos temas y aprendí algo nuevo. Y es lo siguiente, y es que en el antiguo Egipto había, como dice la Grace siempre, en el antiguo Egipto había una tradición social. Y era que cuando un ciudadano se sentía avergonzado por haber quebrantado alguna ley o por haber infringido a alguien, algún conciudadano, se hacía un acto público en el cual este ciudadano tomaba un sartén con carbones encendidos y lo ponía sobre su cabeza. Y de esa manera públicamente reconocía ante sus paisanos que él estaba arrepentido por lo que había hecho y estaba avergonzado por la falta en la cual había incurrido. Entonces, es muy probable que el apóstol Pablo está tomando esa ilustración que seguramente era conocida para su entorno para hablar acerca del efecto que nuestra vida piadosa producirá en aquellos que son nuestros enemigos. Ahora, para entender bien esto, ¿qué significa que alguien sea nuestro enemigo? Hace un tiempo atrás yo escuché que un cristiano dijo, un cristiano, un evangélico no debería tener enemigos. Mi pregunta para ustedes ¿es cierta esa afirmación? ¿Un cristiano puede tener enemigos? De ser así, ¿qué significa ser enemigo? Yo creo que sí podemos tener enemigos. De hecho, el rey David oraba para que el Señor confundiera a sus enemigos y para que los preservara de ellos. Muy bien, bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Mixia, Javiera, Camila, está Lucas también por ahí. Yo iba a decir lo mismo que Alejandra, que me recordaba al rey David cuando hablaba de sus enemigos. Ya, Y también la palabra dice que nosotros vamos a tener enemigos porque van a estar en contra de lo que del Evangelio. excelente. Y Lo estoy parafraseando. el apóstol Pablo habla acerca de los enemigos de la cruz. Ahora, esencialmente, ¿qué significa enemigo? Un enemigo, alguien que presenta oposición directa a otra persona. Eso es un enemigo. Entonces, nosotros no deberíamos ser enemigos de nadie. Porque nosotros no estamos poniéndole trabas al mundo, nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios. Y en virtud de que nosotros tratamos de llevar una vida santa, ese simple hecho interrumpe los planes satánicos o los planes pecaminosos de las personas. Pero nosotros no estamos buscando conflicto con la gente. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos presentamos como enemigos de los demás. ¿Bien? Pero a la inversa, en el trato que otros tienen hacia nosotros, sí hay personas que son enemigas de los creyentes. Sí las hay. Hay personas que cuando nosotros llegamos a Cristo eran nuestros amigos. Pero cuando nosotros dejamos de participar de las cosas del mundo,
dejamos de pensar como el mundo, dejamos de divertirnos como el mundo, dejamos de hablar como el mundo, dejamos de participar y de ser cómplices en tantos pecados. Hay personas que comenzaron a poner trabas en nuestra vida cristiana y a presentar una oposición a nuestras personas. Hay otras personas, porque de hecho es lamentable, pero en el mundo es algo común, que hay personas que no quieren ver a otros prosperar, ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea en lo social, y presentan trabas para que esa persona no prospere. Entonces aquí le voy a pedir, voy a utilizar un ejemplo, Javiera, perdón Javiera que te utilice como ejemplo, pero Javiera nos contaba hace un tiempo atrás de que sus compañeros de curso, todos tienen un pensamiento político particular. Javiera es distinta porque Javiera conoce la palabra de Dios. Entonces Javiera no quería unirse a ellos en los planes que sus compañeros tenían. Y sus compañeros estaban hablando a ella de perjudicarla en las redes sociales. ¿Por qué? Por no apoyarlos a ellos en sus maquinaciones. Entonces, esos son enemigos porque se están oponiendo a una persona por causa de su fe. Entonces, los cristianos sí tienen enemigos. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? Dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, eso es amar al enemigo. Amar al enemigo no significa, y pongan atención a esto, por favor, para que no se equivoquen. Amar a los enemigos no significa agarrarlos a besos y a abrazos. ¿Bien? Amar a los enemigos no significa ir y decirles te amo. Porque la palabra dice que no amemos de palabra, sino que amemos en hecho y en verdad. ¿Qué significa entonces amar a los enemigos? Significa esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Se acuerdan que les he enseñado qué significa amor? El amor es una entrega santa y sacrificial. Entonces, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Suple su necesidad. Si tuviere sed, dale de beber. Suple su necesidad. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, o sea, haciendo esto vas a avergonzar a tu enemigo. Porque a pesar de que la mente de la persona incrédula, a pesar de que la mente del impío está corrompida por el pecado, todavía hay una sensibilidad a un trato de gentileza. Aún hay una sensibilidad a un trato de amor. Y en lo particular, a mí me ha pasado, me acuerdo en la universidad también había un personaje, un compañero, que era bastante odioso en su forma de tratar con los demás y conmigo también. Y un día salimos como grupo con unos compañeros al patio de comidas del mall que estaba al lado de la universidad. Y él no tenía dinero en ese momento. Entonces unos compañeros compraron unos helados y yo le compré a él. Y yo le dije a una compañera, mira, entrégale tú ese helado porque si se lo doy yo, capaz que no me lo reciba. Y mi compañera le hizo llegar ese helado, ese cono de helado. Y cuando él lo recibió, le mostró mucha gratitud a mi compañera. Pero ella le dijo, oye, pero ese helado te lo compró él, no yo. Y él quedó muy sorprendido de ese acto, de ese gesto. Y fue sorprendente porque él a mí en ese momento me habló con amabilidad. Y me lo agradeció con amabilidad. Entonces, de eso está hablando aquí el texto. De que un gesto de amor, un gesto de entrega, va a producir cambios. Y va a producir un efecto en la persona en su interior. Se va a sentir avergonzada, se va a sentir confrontada. Y como bien decía hermana Mixia, hasta es muy probable que se sienta arrepentida. ¿Bien? Pastor, con respecto al versículo 19, ¿Ya? este versículo a mí la verdad que me emociona mucho, ¿Ya? porque yo lo viví esta experiencia, digamos, de este versículo, porque ya lo he contado en otras ocasiones, pero cuando yo vivía en Chiloé, había una persona que, sin ir más lejos, ayer nomás lo recordaba con Javiera, que había una persona que era una compañera de trabajo que yo tenía allá, y era una mujer que de verdad que yo ya le decía al Señor que por favor me ayudara, porque
o si no yo no sé, iba a actuar fuera de, digamos, de los principios cristianos, porque de verdad que era una persona que era, me estaba, estaba haciéndome la vida imposible, digámoslo así, dentro del trabajo. Entonces, un día X, le dije al Señor, de verdad que ya estaba demasiado acongojada con la situación que estaba viviendo con esta mujer, con esta persona, que salí fuera del jardín, me acuerdo, donde yo trabajaba, y fui a una plaza, me senté y me puse a llorar. Le dije, Señor, si tú no haces algo, yo no sé qué voy a hacer, voy a tener que irme de aquí porque de verdad que ya es demasiado el abuso y como se dice ahora, bullying que estaba recibiendo con esta persona. Y llego al trabajo ese mismo día, en esa misma hora. Y llego después a trabajar porque estaba en mi hora de colación en ese momento, cuando estaba orándole, suplicándole al Señor. Y llego al trabajo y la directora me cuenta que a esta niña le habían dado el traslado a Castro, digamos, fuera del lugar donde estábamos trabajando. Y fue una respuesta tan increíblemente rápida de parte del Señor que yo decía, gracias a Dios, porque Él aquí nos dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y me sentí muy protegida, muy confiada en que realmente tengo que confiar en el Señor. O sea, eso me permitió a que en todo momento dejar que Dios haga conforme a su voluntad y nunca obviamente deseándole mal a la persona, pero de verdad que fue un alivio y un descanso increíble saber que Dios escucha nuestra oración y que Él es el que hace. Muy bien. Sí. Muy buen testimonio. Les voy a decir algo. Bueno, gracias hermana Misa por compartirnos esto, pero voy a hacer un alcance que creo que es muy importante, porque yo creo que este es uno de los pasajes que se malinterpretan. Y la mala interpretación de este pasaje ha llevado a muchos cristianos a llevar vidas un poquito fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué intento decir con esto? Pues dice el pasaje, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué significa? Significa que si alguien comete una afrenta contra nosotros, nosotros no tenemos que tomar represalias por nuestras propias manos, porque el Señor no nos ha llamado a eso. Luego dice, dejad lugar a la ira de Dios. O sea, Dios se va a ocupar de nuestros enemigos. Básicamente está diciendo eso. Sin embargo, creo que es muy importante hacer un alcance, y es el siguiente. Hace algún tiempo atrás, y este testimonio ya se los he contado, pero lo voy a repetir, para que no lo olvidemos. Hace algún tiempo atrás, un hermano en la fe sufrió una tragedia. Una tragedia. No les voy a decir cuál porque es algo muy fuerte. Y yo me acerqué a hablar con este hermano que había sufrido una tragedia. Y él me dijo, hermano, yo sé lo que usted me va a decir, me dijo él. Usted me va a decir que yo se lo deje todo a Dios, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que poner una denuncia, porque yo tengo que velar para que se haga justicia en esto. Y él me lo repitió. Yo sé que usted me va a decir que yo se lo deje a Dios y que yo no haga nada, pero yo no voy a hacer eso, me dijo. Yo lo miré y le dije, hermano, usted está equivocado. Yo no le voy a decir que usted se lo deje todo a Dios y usted se queda sentado mirando al cielo. Yo le aconsejo esto. Usted ponga la denuncia, usted llame a carabineros, usted consiga un abogado, usted haga lo que tenga que hacer para que ese criminal esté tras las rejas. Y para que por medio de nuestro sistema judicial se haga justicia. Y ese impío tenga las consecuencias del crimen que cometió. Él quedó un poco sorprendido porque él no esperaba que yo le dijera eso. Pero Dios en su
voluntad y en su soberanía, esto lo hemos aprendido, Dios ha establecido algo llamado el gobierno humano. Lo hemos aprendido los que están estudiando, con lo que estamos estudiando los periodos bíblicos. Dios estableció el gobierno humano. Y Dios no ha abolido el gobierno humano. El gobierno humano todavía permanece. De tal manera que esto lo vamos a aprender la próxima semana, pero noten lo que dice el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea que nosotros estamos subordinados a un sistema. Más adelante dice, los magistrados, versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea que los criminales en nuestra sociedad debieran tenerle temor a las autoridades civiles. Por eso yo creo que nuestro país, como nación, y lamentablemente nuestro querido señor presidente está incurriendo en un pecado horrible, o ha incurrido en un pecado horrible, que es quitarle fuerza y quitarle impacto a las Fuerzas Armadas en nuestro país. Yo creo que nuestro país está bajo el juicio de Dios por eso, porque se le ha quitado el efecto y el poder que las Fuerzas Armadas debieran tener en nuestro país. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea que el sistema judicial debiera administrar correctamente la justicia, debiera castigar a los malvados, debiera encerrar a los malvados. ¿Por qué les menciono esto? Porque si nosotros como cristianos sufrimos una afrenta en lo personal, en lo moral, en lo relacional cotidiano, nosotros no podemos vengarnos. Tenemos que dejar que Dios nos haga justicia. Pero mientras esté en nuestro poder contribuir para que la justicia o para que Dios haga justicia por medio del gobierno humano que Él estableció, nosotros tenemos que velar por eso. Debemos hacerlo. Porque Dios estableció el gobierno y porque Dios permite que los gobiernos cuenten con fuerzas militares. En nuestro caso tenemos a carabineros, tenemos fuerzas armadas, etcétera, que Dios permite que existan y que Dios canaliza por medio de ellos autoridad sobre la sociedad. Bien, entonces aprendamos a ser humildes, a esperar que Dios tome venganza, pero también a ser sabios y tomar cartas en el asunto cuando así corresponda. Bien, recordemos eso. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender a ser mansos, pero no mensos. Bien, recordemos siempre eso. Ya, última observación, pregunta, sugerencia o comentario a Romanos capítulo 12. Si alguien tiene algo que observar, que comentar, hable ahora o calle hasta que nuevamente estudiemos Romanos 12. ¿Nada? Muy bien. Entonces, asumo que... el versículo 9. ¿Ya? Donde habla del amor sin fingimiento, ¿habla por algún caso particular a los romanos o se refiere a la iglesia en general? Yo creo que se refiere a la iglesia en general, porque aquí el apóstol Pablo, si bien está escribiendo a los romanos en lo particular, los temas que él está tratando y la forma en la cual está escrito el capítulo y la carta completa se refiere a la vida cristiana de cada creyente. Y aquí está hablando de los dones espirituales, de la vida de iglesia, y luego dice que el amor sea sin fingimiento. Ahora, ¿dónde vemos una aplicación del amor sin fingimiento? Aquí mismo en los versículos que acabamos de ver. Por ejemplo, el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es una muestra de amor. Procurar la paz con todos. Ahora, no siempre se puede, porque hay vecinos que son bien cargantes, son bien antipáticos. Hay vecinos que a veces no escuchan razones, uno trata de hablar y no quieren hablar. Hay familiares que uno quiere entrar en una conversación civilizada, normal, pero levantan la voz, gritan, golpean la mesa y no permiten que haya paz. Entonces, en ese sentido, un acto de amor de nuestra parte sería buscar la paz con ellos. Pero si la paz no se consigue, entonces que sea por culpa de la otra persona, no de mí. Pero como yo amo a mi prójimo, yo mantengo paz en mi corazón.
aunque no haya una comunión con esa persona. ¿Se dan cuenta? Eso es amor sin fingimiento, porque sería un fingimiento decir, hoy yo quiero tanto abrazar a esa persona, quiero tanto decirle que la amo, quiero tanto hacerle cariño, si la otra persona quiere solo conflicto. Entonces, nosotros como seres humanos, también a veces tenemos sentimientos que no son afables hacia algunas personas. Pero el amor sin fingimiento sería que, a pesar de mi disgusto, a pesar de mi molestia, respeto a mi prójimo. A pesar de mi molestia, busco la paz con otras personas. A pesar de mi, a veces de la distancia, yo procuro siempre estar en paz con todos. ¿Se dan cuenta? Eso es amor, porque si se dan cuenta, Dios nos amó y murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los pecadores. O sea que Dios murió por nosotros, nos manifestó amor, aun cuando su ira estaba sobre nosotros. Aun cuando su juicio estaba para nosotros, Él nos amó y murió por nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta que el amor no excluye el sentimiento de ser alguien contrario, sino que el amor obra por encima de ese sentimiento. Pastor, sabe que nosotros, o sea, este versículo y muchos otros se han interpretado tan mal dentro de lo que, digamos, en el Evangelio, digamos, a nivel país, yo pienso. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era pequeña, tendría unos 15 años, yo participaba en la iglesia de mi hermana. Y el pastor en la iglesia, viendo las injusticias de parte de los otros hermanos, nosotros teníamos que ir y pedir perdón, y yo decía, pero ¿qué voy a pedir perdón si yo no he hecho nada? No lo he dañado, todo lo contrario, a esta persona al ir a pedirle perdón, claro, voy a mostrar mi humildad, pero también voy a hacer como que voy ¿cómo se dice? Es como que voy a hacer pensar voy a hacer pensar a la otra persona de que lo que ella está diciendo está bien, y no está bien lo que ella está haciendo, no está bien. Entonces, muchas veces tuve que pedir perdón y sin saber qué había hecho yo mal, siendo que yo no consideraba que yo no estaba dañando a esa persona, todo lo contrario, esa persona estaba, si yo iba y le pedía perdón, estaba como apañando en cierto modo su pecado, sus mañas, o sea, una cosa así, su pecado. Entonces, y aún así, por obediencia al pastor, tenía que ir y pedir perdón. Entonces, y esta persona era como que estábamos como mimando su pecado, su forma irreverente de actuar en realidad. Correcto. Entonces, muchas veces, y disculpe, pero muchas veces eso mismo me llevaba a que yo, en mi vida cotidiana, yo siempre pensaba que yo era la que estaba mal, que yo era la que yo había hecho algún efecto en esa persona para que ella me tratara mal. Entonces, con mi misma familia, tenía que poco menos que ir y acurrucar cosas que no estaban bien en realidad. Y que era yo, no, es que tú eres la cristiana, tú eres la que tienes que ir y acercarte. Esa es una actitud que es muy común en las iglesias, porque se malentienden estos pasajes. Porque el Señor quiere formar en sus hijos un carácter sólido como cristianos. El carácter sólido consiste en asemejarnos a Cristo. Nuestro deber es asemejarnos al Señor Jesús. En este caso, si esta persona A ofende a la persona B y la ofende y peca en contra de ella, y yo como pastor le digo a la persona B, anda y pídele perdón a la persona A para que se dé cuenta que esa está en un error, para que esta persona se arrepienta
y tengo una actitud de amor y veo un ejemplo en ti, si yo como pastor hago eso, yo estoy pecando. Porque aquí dice en la palabra de Dios que el amor sea sin fingimiento. Yo no puedo obligar a alguien a fingir que está equivocado para que este pecador se sienta bien, se sienta consentido en su pecado y aprenda a pedir no. Porque nuestro deber como creyentes es asemejarnos a Cristo. No es engañar a los pecadores para que se den cuenta que están mal. Si una persona está mal, la iglesia debe exhortarlo y decirle, ¿sabes qué? Estás equivocado, estás en pecado. Entonces, en este caso, la persona B no tendría por qué pedirle perdón, porque sería, como bien dice hermana, consentirlo en su pecado, hacerle creer que está bien. Y de hecho, muchas veces, y lo hemos visto en muchas iglesias, hay personas que piensan que nunca se equivocan. Hay personas que piensan que nunca están mal. ¿Y por qué? Porque llevan toda una vida procediendo de esa manera. Y por otro lado, están los que piensan que siempre están mal, que siempre están en pecado, porque siempre tienen que ir a pedir perdón por pecados que no cometen. Pero fíjense, la vida del Señor Jesucristo ofendió profundamente a los líderes religiosos de su época. Mi pregunta es, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo fue y le pidió perdón a Anás? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le pidió perdón a Caifás? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le pidió perdón a Pedro? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Pero el Señor Jesús nunca le pidió perdón a Pedro por lo que le dijo. Porque Pedro estaba cumpliendo el rol de Satanás, poniendo tropiezos a la cruz de Cristo. Entonces, el consejo aquí es, el amor sea sin fingimiento. La forma de mostrarle amor al que tiene un corazón duro no es pedirle perdón para que se sienta bien y cambie de actitud. La mayor muestra de amor es decirle, hermano, venga, le vamos a exhortar con la palabra porque le amamos. Te confrontamos porque te amamos y queremos que seas más como Cristo. Eso es. Oye, se me fue la hermana Mixia, ella fue la que planteó, ya, no importa. Ya, vamos a orar por este tiempo que hemos tenido con Romanos capítulo 12. Y luego de esto, luego de Romanos 12, la hora ya ha avanzado. Entonces, si hay alguno que necesite desconectarse, puede hacerlo. ¿Bien? Pero si hay alguno que a lo mejor tenga una pregunta bíblica y quiera una respuesta, vamos a tener ese tiempo porque yo le debo una respuesta a Lucas, que está ahí conectado todavía, le debo una respuesta a Lucas de una pregunta que hizo en la semana y le debo una respuesta a Alejandra. ¿Ya? Los demás, si necesitan desconectarse, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero los que quieran escuchar estas respuestas pueden quedarse. ¿Ya? Así que vamos a orar. Le voy a pedir a Javiera, si está ahí, si por favor, si puede prender su micrófono para orar por este tiempo que hemos tenido de compartir Romanos capítulo 12. ¿Ya? Oremos, si les parece. Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener en tu palabra. Gracias por cada uno de los que han podido conectarse, Señor. Te pedimos, por favor, que seas tú con cada uno de nosotros, con el hermano que llegó de visita, Señor. Sé tú con él en el trabajo, Señor, y así también con cada uno de los que pudieran conectarse el día de hoy, como con los que no han podido también, Señor. Te entregamos a nuestros hermanos, Señor, a los que no vemos hace tiempo. Te pedimos, por favor, que seas tú también con cada uno de ellos, fortaleciéndolos, Señor, y ayudándonos a todos, Señor, cada día a buscarte más. Te entregamos esta semana, Señor, te pedimos, por favor, que seas tú con cada uno de nosotros y que nos enseñes a buscarte cada día más, Señor, a conocerte cada día más y que pongas esa necesidad en nuestro corazón de alimentarnos cada día de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, muy bien. Repito nuevamente, si alguno necesita entonces ir a sus quehaceres diarios,
puede hacerlo en este momento. Yo voy a responder por lo menos a 2 preguntas que me hicieron llegar en la semana. Así que mi pregunta es, ¿quiénes van a quedarse a escuchar las respuestas? Porque mandé las preguntas por el chat. Yo, Está Lucas, Lucas dice que se queda. Hermana Alejandra, creo que también se queda, ¿sí? Sí, perfecto. Hermana Alexia, no sé si la imagen se quedó pegada o... Oye, pero O bueno, quizás se quedó dormida. parece que ahí está, se había quedado pegada la imagen. Ya. Bueno, las preguntas son las siguientes, las voy a leer porque las tengo acá, a ver, permiso. Tengo aquí las preguntas. Son preguntas, como siempre digo, preguntas muy fáciles, pero la respuesta no tanto. Pero, por lo menos una de las respuestas, yo la vi en la escuela dominical hace algún tiempo atrás. Pero entiendo que Lucas no tenga la respuesta, porque en aquel entonces los adolescentes estaban en la sala de arriba, como ustedes recordarán. Entonces, el Lucas no ha escuchado esta respuesta. Bien, entonces la pregunta del Lucas que me hizo durante la semana en un estudio bíblico fue la siguiente. ¿Dónde estuvo? A ver, Lucas, ¿querés hacer tú la pregunta o la hago yo nomás? o sea, ¿te acuerdas tú, cierto? Sí, la tengo aquí escrita, pero si la quieres plantear tú, puedes hacerlo. No, mi pregunta era que cuando Jesús lo mataron los israelitas, ¿Ya? mi pregunta era, ¿dónde estuvo Jesús en esos 3 días antes de resucitar? Ya, ¿Estuvo excelente. en el cielo, en un lugar de reposo? No sé. Muy bien. Muchas gracias, Lucas. Entonces, esa es la pregunta. Yo mandé esta pregunta por el chat y la voy a leer para ustedes. Y la pregunta es básicamente la misma. ¿Dónde estuvo Cristo después de morir, pero antes de resucitar? Esa es la pregunta. Ya, y voy a responder inmediatamente a esa importante pregunta. Esta pregunta tiene, pongan atención, 3 respuestas correctas. 3 respuestas correctas. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, como tal, es tripartito. ¿Qué significa esto? ¿Quién se acuerda? Que el ser humano sea tripartito. Alma, cuerpo y espíritu. Excelente, muy bien. Significa que nosotros como seres humanos estamos compuestos de una parte material, pero también de una parte inmaterial. Y nuestra parte inmaterial está compuesta de alma y espíritu. Entonces, este flujo espiritual tiene 2 partes, y la parte física, que es el cuerpo, solo una. Entonces, la respuesta correcta es la siguiente. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, antes de morir, sus últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Mi Espíritu. Mi espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la esencia de vida. La palabra viento, o sea, la palabra espíritu proviene del griego neuma y del hebreo ruach. Entonces, esa es la palabra tanto para espíritu como para viento. Entonces, el espíritu es la esencia de vida. Y en el espíritu está la comunión con Dios. Cuando una persona muere, el espíritu siempre va a Dios. Siempre, porque es la vida misma. Por eso Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando Cristo muere, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y el espíritu va a Dios. Entonces, quedan 2 partes de la persona de Cristo que tenemos que analizar dónde estuvieron, que es el cuerpo y el alma. Yo creo que todos sabemos dónde estuvo el cuerpo de Cristo después de morir y antes de resucitar. ¿Quién lo sabe? ¿Dónde estuvo? En el sepulcro. Muy bien. Estuvo en el sepulcro. Los soldados retiraron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo entregaron a los suyos lavaron el cuerpo, lo limpiaron, lo ungieron, lo envolvieron y lo depositaron en esta tumba nueva que se ofrendó para él. Entonces, el Señor Jesucristo, su cuerpo estuvo en el sepulcro los 3 días antes de resucitar, viernes, sábado y domingo por la mañana. Entonces nos queda una pregunta, una parte de la esencia o de la persona de Cristo en cuestión, y es: ¿dónde estuvo su alma?
Y yo creo que para ahí iba la pregunta de Lucas. ¿Dónde estaba el alma de Cristo cuando éste murió? Y a excepción de Lucas, todos los demás ya saben porque estuvimos en la escuela dominical, ¿cierto? ¿Se lo recuerdan? Me gusta ver Sí. estas caras los domingos en la mañana. Ahí está hermana Alejandra, ya responde. A ver, hermana Alejandra, ¿dónde estuvo el alma de Cristo después de morir, pero antes de resucitar? Paz, déjame. Estuvo en paz. Dice Muy que bien. dice que había descendido a las partes más bajas de la tierra. El infierno. ¿Ya dónde dice eso? Efesios 4:9. Muy bien. En Efesios capítulo 4, versículo 9, se lo voy a leer, que tengo varios pasajes, pero se los voy a leer. Efesios capítulo 4, dice así. Dice, y eso de que subió, voy a leer del versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí claramente se dice que el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Hay un pastor que de muy sana doctrina, que yo creo que se equivoca en un comentario que tiene este versículo, que dice que aquello de que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos es un invento moderno de los cristianos. Yo creo que esa es una opinión equivocada, porque de hecho en el credo apostólico, que como ustedes recordarán, el credo apostólico es la formulación de un conjunto de verdades que los primeros cristianos profesaban. Algunos piensan que el credo apostólico lo escribió el mismo apóstol Pedro, después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Otros aseguran que no, que el credo apostólico se escribió en el siglo II, etc. No importa. El asunto es que el credo apostólico registra lo siguiente: creo que Jesús fue muerto, sepultado y resucitado, y que descendió a los infiernos. Entonces, los primeros cristianos, o por lo menos las primeras generaciones de cristianos, creían que el Señor Jesucristo, luego de morir en la cruz, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió a las partes más profundas de la tierra. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo descendió al infierno, al lugar de tormento, o no? La respuesta es que no. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que los santos que morían no iban al cielo. Los santos que morían iban a un lugar en el centro de la tierra. Por eso cuando el rey Saúl quiere comunicarse con Samuel, acude a una adivina. Y la adivina invoca al espíritu de Samuel. Y la adivina dice, veo dioses que suben de la tierra. Y vio a Samuel que subía de la tierra hacia arriba. Y Samuel habla con Saúl en esa oportunidad. Entonces Samuel, que era un santo de Dios, estaba en las partes profundas de la tierra. El Señor Jesucristo dio más luz acerca de esto cuando contó el relato del rico y Lázaro. Lázaro, que era un hombre piadoso, cuando murió, se fue al centro de la tierra, a un lugar llamado el seno de Abraham, o el lugar de reposo. Y el rico que murió también fue al centro de la tierra, pero a un lugar llamado el lugar de tormento. Y era un lugar, era una sola cúpula. Y los que estaban en el lugar de tormento podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. Pero estos dos lugares estaban separados el uno del otro. Entonces, en la cruz, cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no se refería al cielo. Porque el Señor Jesucristo, si le hubiese dicho a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo, le hubiese dicho algo falso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no subió al cielo, sino después de 3 días y 3 noches. ¿A qué se refería entonces cuando el Señor le dijo al ladrón, estarás hoy conmigo en el paraíso?
se refería a ese lugar de reposo para los santos del Antiguo Testamento, en el centro de la tierra, conocido como el Hades o el Seol. Por eso después en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica en Pentecostés, habla acerca de Cristo y cita la profecía del Salmo y dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el Señor Jesucristo habría de resucitar antes que su cuerpo se deteriorara, producto de su crucifixión. Entonces, en concreto, el Espíritu del Señor subió a Dios, el cuerpo del Señor fue a la tumba, el alma del Señor Jesucristo descendió al Hades. Y cuando el Señor Jesucristo resucita ese domingo en la mañana, entonces su alma, su espíritu y su cuerpo se reincorporaron, volvieron a ser uno y salió entonces de la tumba. Esa fue la respuesta a la pregunta de Lucas. Lucas, ¿te queda claro o no te queda claro? Sí, pastor. ¿Anotaste, hijo? No, pero lo sé. Ahora yo lo sé. Ya. Ya, yo escuché que no le quedó Sí, claro. Escuché un no. No sé si los ¿Por qué? demás escucharon lo mismo que yo. No, si me dijo- quedó claro. Sí me quedó claro. es que yo le pregunté si había anotado, pastor. Ya, creo que tiene problemas con el audio, entonces, porque no escucho a todo lo que dicen. Pero sí, bueno, le quedó claro. Ah, ya, Alejandra me hace así. Sí, se me quedó claro, pastor. Sí. Ya, que quedó claro. Muy bien. Muy bien. Gracias, pastor. Otra pregunta que me plantearon durante la semana, la planteó hermana Alejandra. Entonces, a ver, hermana Alejandra. Hermana Alejandra, ¿cuál es su pregunta que planteó en la semana? ¿Me escucha, pastor? Creo que tengo yo problemas al escucharlos a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien o no? Sí, bien. Sí. Entonces creo, a ver, voy a silenciar a los participantes de la reunión, excepto, ahí está Javier, a ver, hermana Alejandra, si puede plantear la pregunta para ver si la escucho bien. Sí, mi pregunta está relacionada con la segunda venida de Cristo, porque el jueves pasado estuvimos viendo sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. Y, ay, hija, No, y creo mi que no, pregunta, no le escucho. ¿puede escuchar? ¡Qué linda, pues! Ya, no, lamentablemente no escucho. Pero bueno, de todas maneras, yo tengo aquí escrito tengo la pregunta que plantearon en la semana. ¿Ya? Así que la voy a leer. Ya, a ver, voy aquí a quitar el silencio. Ya. La pregunta que planteó hermana Alejandra en la semana es esta. Ella preguntó: ¿cómo será el juicio final y qué ocurrirá después? ¿Por qué planteó esta pregunta? Porque nosotros durante la semana estamos estudiando los periodos bíblicos. Entonces estamos aprendiendo todo el desarrollo histórico que abarca la palabra de Dios. Y obviamente la curiosidad empieza a generarse. Entonces hermana Alejandra hizo una pregunta acerca de un evento futuro al cual todavía no llegamos. Pero voy a responder igual a esa pregunta por cuanto es importante y necesario. Ya. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar algo, y es que el libro de Apocalipsis está escrito de forma cronológica. O sea que efectivamente en el libro de Apocalipsis un evento ocurre tras otro, de principio a fin. Y nosotros nos encontramos con el relato de cómo será el juicio final en Apocalipsis capítulo 20. El juicio final es más conocido como el juicio ante el gran trono blanco. Entonces voy a leer el relato y voy a vertir breves comentarios para explicar esto. Este es el juicio final. Pongan mucha atención. Este evento ocurre después de la era de la iglesia. Bien, entonces esto todavía no va a ocurrir. Este evento ocurre después de los 7 años de tribulación.
ocurre después de la segunda venida de Cristo, ocurre después del milenio, ocurre después de la guerra de Armagedón. O sea que para que ocurra este evento, por lo menos faltan 1007 años. ¿Ya? Así que falta todavía para que esto se cumpla. Se los voy a leer y voy a explicar brevemente. Dice así. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ahí se encuentra el relato del juicio ante el gran trono blanco. Dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el relato que encontramos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, acerca del juicio ante el gran trono blanco. Voy a explicar brevemente. En el juicio final va a haber un gran trono, y en ese trono va a estar sentado el Señor Jesucristo. Porque nos dice el Evangelio según San Juan que todo el juicio ha sido dado al Hijo. O sea que el mismo Cristo, que nació en un pesebre y vino como siervo a morir y a lavar los pies de sus discípulos, en el futuro se presentará como juez y como Señor. Entonces, un gran trono blanco, dice, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque después de este juicio final, todo va a ser transformado. Lo tenemos en el capítulo 21 de Apocalipsis, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quiénes son estos muertos? Son todos los pecadores que murieron en sus pecados, de todos los tiempos, de todas las eras. Todos los impíos están delante de Dios. ¿Por qué no hay ningún santo y ninguna persona fiel a Dios? Porque los que han muerto del Antiguo Testamento creyendo en la promesa del Mesías, y los que han muerto desde el Nuevo Testamento hasta hoy y en el milenio, para Dios no estamos muertos. Estamos vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, todos estos son impíos, personas que se negaron a doblegarse ante Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son estos libros? Probablemente es el libro de los vivientes y probablemente es la Sagrada Escritura. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida están registrados los nombres de los que pertenecen a Dios. De tal manera que en el libro de la vida no está registrado ninguno de todos estos impíos. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. O sea, los pecadores van a ser juzgados por Dios en base a sus actos. Y como les mencioné delante al principio de esta reunión, todos los actos del ser humano sin Dios son pecaminosos, son viles, están manchados con pecado. Versículo 13, y el mar, o sea, las naciones, las multitudes, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. O sea que dentro de este juicio van a estar todos aquellos impíos que estén vivos al final del milenio y todos aquellos impíos que hayan muerto a lo largo de los siglos. O sea que aquí van a haber impíos que resucitaron para tener un cuerpo que va a ser apto para sufrir el castigo eterno en el lago de fuego, y van a estar los cuerpos de aquellos que llegaron vivos al final del milenio. Entonces, el mar entregó a los muertos, etcétera, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el Señor va a leer el libro de la vida y van a salir los nombres de todos los salvos
y los nombres de los impíos no van a estar escritos ahí. De tal manera que el Señor va a evidenciar tanto por los actos, por las obras de los impíos, como por el libro de la vida, que ellos no pertenecen a Dios. Por tanto, todos ellos van a ser arrojados al lago de fuego y van a sufrir eternamente y para siempre. Ese es el relato que tenemos acerca del juicio final. ¿Y qué viene luego del juicio final? Bueno, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Y encontramos ese relato en el capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Cómo Dios va a transformar el universo, cómo Dios va a transformar nuestro planeta, cómo Dios va a transformar los planetas, las galaxias, y todo va a ser transformado y se va a generar una nueva atmósfera en la cual vamos a vivir para siempre con el Señor, en esa nueva Jerusalén que desciende del cielo. Bien, entonces esa es la respuesta a la pregunta que compartió hermana Alejandra. Ahora, la respuesta es mucho más profunda, pero por cuestiones de tiempo es así de breve. ¿Sí? Pastor, pero a lo mejor más ratito en la tarde nos podemos conectar. Creo que no escucho. Lamentablemente no escucho a hermana Alejandra. Sale aquí que habla, pero no la escucho. ¿Por qué será? Pastor, No, si no escucho. ¿No puede escuchar ahora? Yo las escucho. Escucha. Ah, ya. Ya, bueno, estamos Ya, entonces estamos ok, ok. ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a llegar acá, la hora ha avanzado. Bien, son las 1:15. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar en gratitud al Señor por este tiempo que ha sido bien denso, harta enseñanza, harto estudio, y espero que durante la semana sigamos buscando del Señor y honrándole con nuestras vidas. Bien, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Le voy a pedir, a ver, no, voy a orar yo, porque por cuanto tengo dificultades para escucharlo a ustedes, voy a orar yo. Oramos. Señor, gracias por este buen tiempo, gracias por el estudio bíblico, gracias por nutrir nuestra mente y nuestra alma con tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te agradecemos el haber tenido este tiempo juntos, y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra para siempre. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno que estuvimos conectados. Y yo no les escucho a ustedes, pero si ustedes se escuchan entre sí, pueden despedirse y que el Señor les bendiga. Chao, pastor. Gracias a todos. Que estén bien. Javiera, Camila. Y bendiciones y ánimo durante la semana. Bien. Nos vemos, que estén bien. Señor les chao, Camila. bendiga.